Ujú. Ahí está. Cachetón. Lista. Karen, lista. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, también aquí. Listo. Qué bueno. Listo. Los puse a trabajar en la semana. Hoy sí, tuve una semana muy pesada. Ay, perdón. Pero ya esta va a estar menos. Prometo. Bueno. No, de por sí mi vida es muy estresada. No, qué caray. Como tengo una escuela, entonces tengo que estar yendo a mi trabajo Ajá. y luego mis papás, luego tengo un hermano muy chiquito, entonces uy, mi vida es muy estresada. Bueno, pues una disculpa por hacerla esta semana un poquito más estresada, pero No se preocupe. no era la intención. Este, ahorita que se reúnan todos, vamos a platicar un poquito porque tenemos algunas actividades para bueno, no para la próxima semana, sino para las siguientes. Pero ahorita que se reúnan todos para no adelantar comentarios, ¿no? Y que puedan hacer todos y sepan cómo va a estar el asunto. De todos modos, voy a subir la información al grupo para que no haya problema. Nada más déjenme ver porque alguien seguramente no puede entrar. Ya me mandaron un mensaje. Me puede pasar el ID, pero Tere ya lo tiene, ¿no? Ah, ya. Ya, No, sí, maestro, ya estás, Tere. Buen día, Tere. gracias igualmente. Ok, bueno, pues me parece ser que ya somos 4. Espero que los demás rápido ingresen. Vamos a compartir pantalla. Y no te saludé, Karen. Un saludo. Buen día. Buen día, profe. Karen está bien dormida, ¿no? Ah, y Enrico ahí en su cama. Bueno, vamos a compartir pantalla. Eh, la idea es que podamos trabajar un poquito lo que el video, espero ya lo hayan visto. Espero les haya gustado. Y bueno, la intención era que viéramos un poquito, no, es un poquito más chiquito, para poderlas escuchar. Era que viéramos un poquito cómo funciona eh, la visión clásica del trabajo y el desempleo. Y muy a propósito, como que nos cayó como programado. El día de ayer tuvimos una reforma, o vamos a tener una reforma en los próximos 90 días bien importante, que es la reforma del outsourcing, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con la visión clásica del trabajo y el desempleo y la inflación. Entonces, nos cayó de perlas y ojalá y la podamos enlazar para que vean cómo se vincula todo. Si tienen alguna duda, levantan su mano y prendo el micrófono, porque como está grabado, se oye mi voz de fondo. Entonces ahí ya no se escucha, para que la puedan checar. Entonces, nuestro tema número, ¿qué es 5, si no me equivoco? 4, es la visión del mercado del mercado de trabajo y el desempleo y la inflación. ¿Vale? Y lo que nosotros tenemos que establecer es que eh, el desempleo y el empleo van ligados muy cercanamente, ¿no? Y el empleo y el desempleo pueden generar inflación o pueden generar crecimiento y desarrollo económico. Entonces, si nosotros empezamos a ver, el desempleo es una pieza clave en el proceso de cualquier país cuando quiere tener crecimiento, cuando quiere tener desarrollo o cuando quiere evitar la inflación. Pero aquí tenemos dos problemas combinados. Si creamos muchos empleos, creamos sobreproducción y la sobreproducción a la larga nos va a generar desempleo. Si generamos poco empleo, generamos escasez y la escasez hace que los precios suban, por lo tanto generamos inflación. Entonces ahí tenemos dos problemas grandes porque si generamos mucho empleo, malo. Y si generamos poco empleo, mal. Entonces por eso es que nosotros necesitamos tener equilibrio económico
bien marcado, bien diseñado y bien estructurado. Y para ello tenemos diferentes teorías, ¿no? Las teorías básicamente se traducen en las visiones clásicas y las visiones keynesianas. Keynes recuerden que es el padre de la macroeconomía. Por lo tanto, ellos dos se contraponen en términos de qué deberíamos hacer. Si crear mucho trabajo o si crear poco trabajo o si tratar de generar una estabilidad. Por eso siempre les digo que cuando los políticos les digan que van a crear 1 millón de empleos, pues nos están engañando, ¿no? Y a veces nosotros lo permitimos porque la generación de 1 millón de empleos en una economía donde no hay más de 3 o 4 millones de compradores para ese tipo de productos generaría inflación. Por lo tanto, bajo esa premisa nosotros entramos. Recuerden, si hay desempleo, hay inflación. Y si hay sobreempleo o mucho empleo, hay poco crecimiento económico o poco desarrollo económico. Esa es la regla, ¿vale? Esto también ejecuta para el administrador cuando quiere montar un negocio. ¿Por qué? Porque cuando queremos montar un negocio y el negocio es exitoso y empezamos a dar trabajo, nosotros lo que necesitamos es determinar el número exacto de personas que deben trabajar con nosotros. Si trabajan más personas, nosotros vamos a crear condiciones para que nuestra empresa no crezca. Entonces, esa es la parte importante que tienen que ver. Y entonces, en nuestra gráfica, que es muy similar a las que hemos estado viendo, hay una oferta de trabajo, hay una demanda de trabajo, ¿no? Donde hay un grupo de personas que quieren trabajar, hay un grupo de personas que ofrecen trabajo, donde tenemos dos variables, el salario real, que en México es realmente bajo, y el número de trabajos. Y aquí tenemos dos problemas desde el punto de vista estructural. La gente en ocasiones no quiere trabajar en las empresas porque el salario es realmente muy, muy pequeñito, ¿no? Es muy, muy pequeñito, ¿no? Lo que tenemos aquí. El salario no es el que debería de ser, ¿no? Y hemos perdido salarios durante mucho tiempo, mucho tiempo, y eso genera que el trabajo no se especialice. Y si no se especializa, tenemos un problema en México. El psicólogo hace funciones de administrador, el administrador hace funciones de psicólogo, el contador hace funciones de economista y el economista hace funciones de contador, ¿no? Entonces, en esta visión, nosotros tenemos que en las economías debemos reestructurar los salarios para que los salarios sean acorde a las profesiones y el trabajo se desarrolle bajo el concepto de la especialización. Porque si no funciona así, entonces no estamos generando trabajos dignos, no estamos generando trabajos productivos y no estamos generando que las personas tengan bienestar, que finalmente va a detonar en la adquisición de productos y de servicios. ¿Vale? Entonces, es ahí la cuestión que yo quería compartir con ustedes, porque necesitamos estos 4 bloques. Sí hay mucha gente que quiere trabajar en México, sí es cierto, pero la mayoría de la gente no trabaja en México en las empresas legalmente constituidas porque los salarios son muy bajos y porque los salarios son eternos, ¿no? Y de repente, hay a quien no se le acomodan este tipo de trabajos, ¿no? Pero en México sí podríamos decir que la cantidad de trabajos es lo suficientemente grande para establecer que hubiera más empleos. Ok. Entonces, esa es la cuestión que nosotros necesitábamos explicar en términos de la gráfica. Y luego ya, para explicar esta gráfica, nosotros tenemos que vincularnos a 2 teorías. La teoría neoclásica o la teoría keynesiana, que nos dice lo siguiente. ¿Vale? Habla de
Por lo tanto, lo primero que la teoría neoclásica considera que hay regulaciones excesivas por parte de, el gobierno y entorpece el funcionamiento del empleo. En México sí tenemos una ley federal del trabajo y tenemos la Junta de Conciliación y Arbitraje, que son los organismos primordiales sobre los cuales nosotros establecemos acuerdos con aquellas empresas que no nos hayan querido pagar bien, que nos hayan explotado o que nos hayan incumplido un contrato. La Ley Federal del Trabajo tiene bastantes artículos, me parece ser, si no me equivoco, son 356, si no me equivoco, y en estos artículos, en esta ley, se establece que hay muchas causales sobre de las cuales el trabajador tiene derechos y tiene obligaciones, y en la mayoría de los casos, las empresas incumplen estos derechos y se les corre. Por lo tanto, en la visión neoclásica, el gobierno entorpece el trabajo porque se considera que hay muchas regulaciones burocráticas que el trabajo debe cumplir. En México tenemos que, en la teoría, tenemos que pagar seguro social, que implica una carga burocrática muy fuerte. Tenemos que pagar la AFORE, que es una carga burocrática muy fuerte. Tenemos que pagar los impuestos, el ISR, que es, repito, mucho trabajo. Tenemos que pagar el Infonavit, en el caso que la persona lo tenga, y evidentemente tenemos que pagarle su nómina normal. Entonces, en realidad son muchos trámites los que, por ejemplo, el Departamento de Recursos hace. Y eso, en teoría, no le permite a las empresas, por lo menos en su concepto, contratar a más personas, ¿no? Porque se utilizan muchos recursos para poder hacer el pago o las declaraciones o los documentos que se necesitan para poder trabajar. Entonces, recuerden, en la visión neoclásica se considera que el gobierno entorpece con muchos documentos, solicitudes y con muchos requisitos para poder establecer una empresa y que esta empresa pueda dar trabajo. Los neoclásicos equiparan el mercado de trabajo con un mercado de competencia perfecta, lo cual en México es imposible, porque recuerden que el mercado de competencia perfecta es aquel donde la piratería, donde la buena competencia se genera, donde no hay exceso de productos, donde no hay copia de productos y prácticamente todos avanzamos por la vida muy felices. Entonces aquí la visión neoclásica no le permite al país poder ejercer esta variable porque nosotros no somos un país de este tipo. Nosotros somos un país donde, bueno, por situaciones estructurales no contamos con una economía de mercado que sea perfecta, ¿no? E incluso habría que ver los países del primer mundo si tienen estas economías perfectas, porque en muchas ocasiones tampoco ellos las tienen, ¿no? En la mayoría de los casos, o en muchas regiones sí, pero hay lugares donde la economía perfecta no llega, ¿no? Por lo tanto, en los neoclásicos tendríamos que eliminar los sindicatos como elementos reguladores del trabajo, tendríamos que eliminar al gobierno como elemento regulador de los derechos y obligaciones de los trabajadores y, por lo tanto, a imponer un salario mínimo, pero este salario mínimo en otros países es decoroso, en México realmente todavía no lo es, ¿no? Todavía no lo es, todavía nuestro salario está muy castigado. Y por eso es que la visión neoclásica no funciona, ¿no? Y donde siempre se nos ha planteado la idea de que el salario determina la oferta y la demanda y determina la inflación, cosa que en nuestro país no ejecuta por el volumen de personas que somos. Somos un país pues poblado, somos un país que tiene una sociedad todavía joven y las sociedades jóvenes consumen cantidades industriales de productos, ¿no? Tal vez ustedes no lo vean porque, bueno, están inmersos en esa situación, pero un joven de menos de 30 compra cantidades grandes de productos. Y no se diga las familias en México. Las familias en México, aunque sean de clases bajas, siguen adquiriendo muchos productos, ¿no? Y si esto habla del tipo de economía que nosotros tenemos. Nosotros priorizamos, por ejemplo, la comida al vestido,
¿no? Nosotros priorizamos la vivienda antes que los medios de transporte, ¿no? Nosotros priorizamos antes la familia que al individuo, pero son elementos estructurales. Y por eso es que el país también, en función de estos elementos estructurales, es que funciona tan bien, ¿no? O por lo menos no funciona como El Salvador, como Haití, como Honduras, como Honduras, Salvador, e incluso Costa Rica, ¿no? E incluso hace algunos años Panamá, donde la situación realmente era complicada. Por lo tanto, la teoría neoclásica del mercado de trabajo define la ley del SAI. ¿Qué es la ley del SAI? La ley del SAI indica que es la oferta la que crea la demanda. ¿Quién es la oferta, muchachos? Las empresas, ¿no? Y la demanda se crea a través de ¿quién? Del número de ofertas, ¿no? Si yo no saco un comercial anunciando el nuevo celular, ustedes no lo quieren, ¿no? Porque no lo conocen. Entonces, la ley del SAI indica que la oferta es la que le determina la demanda y, por lo tanto, la demanda es la que nos permite establecer la manera en que vamos a ofrecer el trabajo. Esto implica que la ley de SAI dice que el trabajo se forma en la visión neoclásica a partir de las empresas y las empresas son las que determinan el número de empleos. Que podemos estar de acuerdo o no, pero en la realidad, en mi particular punto de vista, la ley de SAI no aplica en México porque en México sí todos queremos trabajar y todos queremos desarrollar nuestras actividades y todos queremos generar bienestar, cosa que en otros países no sucede, evidentemente por su propia estructura. Entonces, en esta lámina, ¿no? Lo que nosotros tenemos que destacar, sería la ley de SAI. Que la ley de SAI indica que la oferta la crea la demanda, por lo tanto puede existir una demanda sin oferta. Aquí lo importante es que nosotros trabajemos bajo esa perspectiva para generar trabajo. Y después nosotros, dentro del trabajo, y recuerden que estábamos en los clásicos tenemos la ley de SAI, tenemos el no entrometimiento de los sindicatos y el gobierno en el trabajo, y donde tenemos que es importante que las empresas regulen propiamente el trabajo y no así el gobierno. Esto es, que se deje a las empresas que puedan ejecutar en qué momentos contratan y en qué momentos no contratan al personal. ¿Sale? Ah, y se me olvidaba, también en la visión neoclásica tenemos la parte donde se utiliza la economía perfecta o la competencia perfecta de mercado para poder desarrollar el empleo. Son esas 4 variables. Recordémoslas otra vez para que no se nos olvide y podamos tenerlas muy, muy presentes. ¿Vale? Número 1, en las visiones neoclásicas del empleo quitamos a los sindicatos y al gobierno. Número 2, en las visiones neoclásicas del empleo generamos la competencia perfecta. Número 3, en la visión neoclásica establecemos la ley de SAI que establece la relación entre la oferta y la demanda. Y número 4, en la visión neoclásica establecemos que las empresas son las indicadas para determinar el mercado de trabajo y sus condiciones, ¿no? Así funciona la visión neoclásica. Ahora vamos a pasar a la teoría que también nos habla del empleo, donde dice que el desempleo no se encuentra en el mercado de trabajo, sino en el mercado de bienes y servicios. ¿Por qué dice esto Keynes? Porque dice, esto se debe a que la cantidad de trabajadores que la empresa está dispuesta a contratar están en función de la cantidad de bienes y servicios esperados a vender y el precio de estos. Entonces Keynes dice, sí, el trabajo se va a desarrollar
sí se va a desarrollar, pero a partir de el número de compradores que nosotros tengamos. Si no tenemos compradores, no podemos generar empleo y en la contra generaríamos desempleo. Por lo tanto, en la visión de Keynes, promover y desarrollar el consumo es la base sobre la cual se genera el empleo, ¿no? Aquí no importa si tenemos pocos productos o muchos productos. Lo que necesitamos es que haya personas dispuestas a comprar el total de productos que están en el mercado, ¿no? Esta visión se parece más a la que nosotros vivimos, ¿no? Porque de repente, no me lo van a negar las tres, hemos comprado productos que no queríamos, que una vez que los vimos no nos gustaron y una vez que los analizamos dijimos, ¿por qué compré esto, no? Pero al final de cuentas ya lo tenemos, ya lo pagamos y ese producto ya pagó una pequeña parte del salario del trabajador y una pequeña parte del administrador y una pequeñita parte del empresario, ¿no? Entonces, Keynes habla de esta parte, ¿no? De que si no hay bienes, si no hay productos, si no hay precios correctos, no hay empleo. Para mejorar el concepto que él genera acerca de la visión del desempleo y del empleo, forzosamente, porque están unidas, determina la teoría de las expectativas, donde la teoría de las expectativas establece que los intereses y la forma de endeudarse de las empresas para generar empleo determina el número de plazas que nosotros le vamos a ofrecer a la gente en general para que pueda trabajar. Por lo tanto, aquí generamos un vínculo entre el gobierno, sí, para que nos diga cuál será la expectativa de crecimiento de este año y para que nosotros podamos determinar cuánto nos vamos a endeudar el siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que por obligación el gobierno debe determinar el porcentaje de crecimiento que nosotros vamos a tener al año, ¿no? Y entonces, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, establecen un crecimiento para México, para todo el país, de entre el 4.5 hasta el 5.5, ¿no? Hay órganos internacionales que establecen que el crecimiento podría ser hasta del 6%, cosa que es muy complicada. La verdad, yo por lo menos en el tiempo que llevo analizando un poquito la economía, es difícil llegar al 6%, ¿no? E incluso el 6% ya es una cifra para nuestro país de locura, ¿no? Solamente en algunos periodos la hemos alcanzado, en algunos años muy poquitos. Y entonces, el gobierno establece, vamos a utilizar la media, que vamos a tener un crecimiento del 4.9, 4.8, y sobre ese crecimiento es que yo voy a generar inversión, voy a generar endeudamiento, voy a generar inversión y evidentemente me van a tener que cobrar un interés por el dinero que voy a pedir prestado, pero en función de eso yo genero empleo. Si no tengo la certeza de la medición del crecimiento económico, yo no puedo invertir, ¿no? Es como si les dijeran a ustedes, oye, ¿sabes qué? El próximo año vas a ganar al mes 15,000 pesos. Todos los meses vas a ganar 15,000 pesos. Y entonces, si es seguro, o sea, les dan la seguridad de que van a ganar esto los 12 meses, esto les permite a ustedes poder generar endeudamiento, ¿no? Y decir, mira, con 15,000 pesos podemos hacer esto en los 12 meses del año, ¿no? Lo mismo sucede al país. El país establece el tipo de crecimiento y sobre eso las empresas se endeudan y generan empleo o, a su vez, generan desempleo. Vamos a la contra. Imagínense que ustedes les dicen que van a ganar 1,000 pesos por mes durante los próximos 12 meses. Evidentemente, ustedes tendrían que establecer mecanismos de contracción para ver en qué se van a gastar ese dinero y posiblemente algunos artículos los tendrían que dejar de lado, ¿no? ¿Qué pasa si ganamos 15,000 pesos? Pues entonces el espectro de adquisiciones es más grande. Lo mismo le pasa a las empresas, ¿no? En esta visión. Por lo tanto, Keynes dice, necesitamos de las expectativas
evidentemente expectativas reales para determinar si ofrecemos empleo o no ofrecemos empleo debido a las condiciones sobre las cuales existimos. Hay países que pueden ofrecer crecimientos económicos más grandes, como Japón, como Italia, como Francia, como el mismo Estados Unidos, como Canadá, pero ahí, bueno, las condiciones de proteccionismo del mercado son más grandes. Perdón. Y por lo tanto, a veces los inversionistas deciden venirse a los países del tercer mundo y a lo mejor ofrecer poquito empleo, pero generar grandes ganancias, ¿no? Y entonces después tendríamos, se pasó. Dentro de la visión de Keynes tenemos los tipos de interés y los impuestos, que se convierten en herramientas utilizadas por el Estado para regular el empleo y a bajos tipos, mayor facilidad de la empresa para acceder a financiación y con ello crear empleos. Lo que hace el gobierno, si nosotros tenemos crecimientos pequeños, imagínense que hace algunos años tuvimos el crecimiento del 2.2%, que realmente es muy poquito. Lo que hace el gobierno para que se incentive el empleo, es decir, a las empresas o a las inversiones extranjeras, vamos a condonarte impuestos en los primeros 2 años, en los primeros 3 años. ¿Sabes qué? Te regalamos el terreno, pero tú lo construyes, ¿no? Y hacemos contratos, ¿no? Que eso fue en el periodo de Trump, ¿no? Una de las noticias más sonadas, ¿no? Seguramente no se acuerdan, pero Ford iba a poner una planta en México y Trump les dijo, vénganse acá, les regalo el lugar donde se va a construir y sin problema, ¿no? Y les dejo de cobrar impuestos los 2 primeros años. Entonces Ford decidió irse a su planta de Estados Unidos en lugar de crearla aquí en México, donde ya se tenía un contrato y ya se tenían las regulaciones establecidas. Eso es lo que hacen los gobiernos para modificar el flujo de inversiones para el empleo. Y entonces, a mayor facilidad para la creación de empresas, mayores empresas se van a colocar en la región. Desafortunadamente, en nuestro país hay mucho empresario que sí es un poquito encajoso, ¿no? Que sí es un poquito abusivo y donde plantea condiciones de trabajo realmente muy desfavorables para las personas que trabajan con él, ¿no? Ya no vamos a hablar de quiénes son, ¿no? Porque pues, realmente ese no es el caso. Y entonces decimos, esa es la manera en que nosotros incentivamos a los inversionistas para que puedan invertir con nosotros, ¿vale? Y entonces, si se dan cuenta, ahí en nuestra laminilla los inversionistas dicen, a ver, ¿dónde nos dan las mejores condiciones de empleo? Perdón, las mejores condiciones sobre los impuestos y sobre las ventajas de generar empleo en dicho. Del mismo modo, a través de los impuestos se regulan las actividades económicas en el mercado de bienes y servicios. Sin embargo, si subimos impuestos, recaudamos la recaudación. Subimos impuestos para recaudar más y a través poder invertir y generar empleo. Sí, una de las bases sobre de las cuales se genera el empleo y se generan los bienes y servicios, esto es los productos, y se recauda, es para poder establecer un círculo virtuoso. La empresa crea empleos, los empleos crean productos, los productos se venden y generan impuestos, el gobierno los toma y puede seguir ejerciendo estrategias que sigan generando el empleo, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias, de las pocas estrategias que se le agradecen a Enrique Peña Nieto es el Buen Fin, ¿no? Que es un mecanismo que determina la adquisición de bienes y servicios en un periodo corto de tiempo y incentiva la economía para que ustedes adquieran. Puede que sean a buenos precios, puede que sean precios elevados, puede que sean los mismos precios, pero a final de cuentas lo que cuenta es que usted compre, ¿no? Por poquito que sea, compre. Esa compra genera impuestos, esa compra genera trabajos y esa compra genera ganancias a los inversionistas. Y entonces ahí, en términos macroeconómicos, todos estamos, ¿qué?
todos estamos contentos. Por eso es que es tan importante estos procesos para que la economía circule y para que la economía pueda generar más procesos y más empleo. Por lo tanto, Keynes establece que los más importantes para la generación de impuestos, perdón, para la generación de empleos, es que los gobiernos incentiven la generación de empleos, que haya el suficiente número de demandantes y de productos para que haya empleo y sobre todo que haya para los consumidores estar adquiriendo diferentes productos y servicios. Si no se dan estas condiciones, y si no se dan estas condiciones, realmente nosotros no podemos generar la teoría de Keynes sobre el empleo y el desempleo. Por lo tanto, sí es importante que nosotros las consideremos. Digo, las consideremos porque esto es lo mismo que se ejecuta en un negocio, en una pequeña empresa o en una empresa grande. Son las mismas variables, ¿no? Porque es un pequeño universo económico lo que sucede en una empresa. Y repito, no importa el tamaño. Por último, esta visión de la economía tiene un problema añadido. Cuando se alcanza la plena ocupación, esto es que todas las personas tienen empleo, si es que se alcanza, el aumento de la demanda y de la inversión se traduce en un aumento de precios, es decir, en una inflación de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Todos trabajamos, todos tenemos empleo, las personas tienen para gastar y entonces ahí yo bien, de forma muy avara y de forma muy mezquina, lo que hago es que como empresario subo los precios. Y los subo porque hay mucho trabajo y porque la gente se puede endeudar. Y entonces no sabemos cuándo terminan. Y lo único que causa es una inflación en la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un punto en el que ustedes compraban una Coca-Cola de lata por 12 pesos y luego van a querer los señores de Coca-Cola venderla en 30. Y entonces vas a decir, ¿sabes qué? No la compro y no voy a comprar ningún refresco. Y lo que haces es detener la economía, detener los empleos, detener las inversiones y que los dueños de las empresas digan, ay, ¿por qué no los quieren comprar si solamente cuesta 30 pesitos, ¿no? Finalmente es uno de los grandes problemas que tiene esta visión de Keynes, ¿no? Si nosotros producimos mucho empleo, al final vamos a generar inflación. Si generamos poco empleo, generamos poco crecimiento. Entonces, lo que Keynes sugiere, porque nunca lo dice, es establecer un equilibrio entre el subempleo, ¿no? El desempleo y el empleo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en México, ¿no? Tanto como equilibrio, ¿no? Es la visión que se tiene, que es la más correcta a el mercado de trabajo. Y Keynes establece que no podrá existir desempleo con inflación, ni inflación con desempleo, puesto que son incompatibles. Sí, porque en su visión, si tenemos empleo, generamos inflación de demanda. Si no tenemos empleo, generamos inflación. Y en cualquiera de los dos casos, pues la sumatoria no nos da y por lo tanto al final vamos a tener problemas macroeconómicos y problemas estructurales, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de México es uno de los problemas más graves. La gente sí quiere trabajar, pero la gente no tiene las condiciones para ejercer un buen trabajo, ¿no? No tiene buenas condiciones salariales, no tiene seguro social, no tiene prestaciones, y entonces lo que la mayoría de la gente decide es emprender por su cuenta, ¿no? Y el emprendimiento puede ser en un tianguis, puede ser en un localito en la calle, puede ser afuera de la casa, ¿no? Y es la forma en que tratan de sobrevivir. No es lo ideal, no es lo correcto, y ahí, bueno, hay puntos pendientes por parte de la economía mexicana. Y eso sería todo por mi parte, muchachas. Nada más fueron muchachas. Tenemos algunos minutitos para resolver algunas dudas. Y este sería el momento perfecto para que las hicieran. Un segundo. Mejor, porque a través de sus dudas. Un segundo. Ahí está.
Y si tienen dudas, ahora sí las escucho con todo. Si no tienen dudas, espero que tengan su celular a la mano, porque les voy a mandar un pequeño calendario. ¿Dónde estás? Aquí estás. Aquí está. Se los acabo de enviar, espero que ya lo hayan visto. Entonces, ¿ya no va a haber examen? Sí. Que eso es lo que tenemos que explicar. El 24 de abril, que es hoy, tenemos clase normal, ¿no? El 1 de mayo, que es el siguiente sábado, no vamos a tener clase porque es 1 de mayo y no se trabaja. Ajá, El 8 de mayo tenemos clase ajá, y ahí nosotros nos vamos porque no he preguntado, puede ser que tengamos clase y examen, ok. en cuyo caso, en esta semana yo les mando un adelanto de la guía para que vayan estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego el 15 de mayo cerramos con la exposición de proyectos y cierre del cuatrimestre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el 15 de mayo vamos a tener nuestra expo. Eh, Todavía no hay quien se anime a trabajar con nosotros o quien decida exponer con nosotros, o que hagan su exposición porque son 10 minutos. También esta semana yo voy a trabajar fuerte para me enviaron sus diapositivas, que por cierto están muy bien. Sí las voy a ajustar en un solo formato para que las puedan exponer. ¿Sale? Y para que dentro de la exposición sea lo más fácilmente posible. ¿Qué buscamos en la exposición? Que nosotros agarremos 10, 12 diapositivas y que esas 12 diapositivas le expliquen a mi papá, por ejemplo, bueno, que yo no tengo ya papás, pero por ejemplo, para sus papás, para sus primos, para el amigo que no estudia economía, que pueda saber qué es la macroeconomía, ¿no? Aquí lo que buscamos, porque es parte del trabajo del administrador, es ser también, es enseñar, ¿no? El administrador también tiene que enseñar porque al final de cuentas va a tener subordinados y va a tener gente a su cargo y les va a tener que decir cómo hacer las cosas. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes, las dos personas que se elijan, espero se elijan, puedan sintetizar 12 diapositivas, 15 diapositivas, explicándole a las personas en forma sencillita, lo más sencillo posible, para qué sirve la macroeconomía, ¿no? Y que la gente diga, oye, si es necesario conocer o si me sirve a mí conocer de macroeconomía. Y si me sirve acercarme a la gente que estudia para que me explique por qué la generación de empleo en la tienda que yo tengo es importante, o por qué es necesario decidir entre el producto A y el producto B, o por qué es necesario estar atento a la inflación, o a la devaluación, o al crecimiento económico. Entonces, bajo esa perspectiva, es que vamos a crear las diapositivas que me mandaron. Me mandaron 2 equipos, ¿no? Entonces tengo ahí dos presentaciones, las voy a mezclar utilizando lo mejor de las dos y luego ya se las voy a presentar para que las puedan exponer. Pero en función de eso, el 15 de mayo estaríamos haciendo nuestra presentación. Ese día voy a requerir que las personas elegidas, ya sea por mí o ya sea por ustedes, se pongan muy guapas, muy, muy guapas, ¿no? Y trabajemos, por ejemplo, 6 diapositivas, por ejemplo, Karen y 6 diapositivas Tere. Es un ejemplo, ¿eh? Cada quien Ajá. en su casa, ¿no? Cada quien en su casa, pero que se coordinen y sepan cómo van a exponer. Ese día sí vamos a necesitar que prendan su camarita, ¿no? Para que me pueda a mí exponer, porque yo también a lo mejor no voy a participar, pero voy a ver la exposición para saber qué cosas tenemos que corregir y sobre qué cosas tenemos que trabajar, ¿no? Porque la gente piensa que es muy fácil hablarle a la cámara, ¿no? Y la verdad es que ya cuando uno le habla a la cámara, a veces uno se queda, congelado, ¿no? Entonces, esa no es la idea, la idea es que puedan desarrollarse, puedan desenvolverse, porque, bueno, pues no hay la presión de que está la gente, ¿no? En la primera expo que a mí me tocó, éramos, yo creo que 50 personas ahí,
en el lugar. Y la verdad es que sí, la primera vez a los muchachos les resulta un poquito intimidante, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, les mando el trabajo esta semana y estamos en contacto. Cuídense mucho porque ya se me va a cortar. Maestro. ¿La exposición sería desde nuestras casas? Sí, debe ser virtual. Ah, ok. Ok. ¿Sale? Me despido porque se va a cortar. Cuídense mucho. Gracias, Bye. hasta luego. Les mando información en la semana. Sí, Sí. gracias, te agradezco. Cuídense. Hasta luego, bye. Hasta luego.